Amigos, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos hoy que es lunes 11 de noviembre, otra semana comienza. Soy Jonás y les agradezco que estén en la sintonía de Quiero TV. Transmitimos como siempre desde nuestra bella capital, Guadalajara. Y esta noche tenemos un programa muy especial aquí en Directo 24. Claro que habrá análisis. Claro que tendremos también opiniones importantes. Y antes de presentar a todos mis compañeros en la mesa, quiero saludar con mucho gusto a quien nos da hoy su tiempo para compartir con ustedes y con nosotros. Es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Gobernador, bienvenido. Jonás, y a todos, a todas. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, enseguida comenzamos la charla con Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado, pero antes quiero presentarles a quienes están con nosotros esta noche. Comienzo rápidamente. Gaby Aguilar, directora de noticias de Quiero TV. Hola, Gaby. Hola, gobernador, bienvenido. Buenas noches, mis compañeros y por supuesto que a todo el auditorio. Junto con Gaby está Iram Espinosa de los Monteros, compañero periodista y conductor. Hola, Iram. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gobernador, bienvenido. Gracias, Iram. Últimos días, qué gusto tenerle por acá, ya platicaremos, por supuesto, gracias. Y junto a Iram está Jorge Belletti, director de tráfico ZMG. Jorge, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos. Señor gobernador, buenas noches, gracias. Junto a mí, don Manuel Baeza, compañero periodista. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por recibirnos. Y Mario Muñoz de Loza, colega, conductor, periodista, editor en El Informador, Unión Editorialista. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal, Jonás? Bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, comenzamos rápidamente. Gobernador, aquí tenemos una costumbre, usted ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores, un breve video que nos da pie para iniciar la charla. Esto en un programa especial en el que usted es nuestro invitado. No comienza de esta manera. Es sin duda la responsabilidad más importante que tengo. Y no voy a fallar. No vamos a fallar. Nosotros en Jalisco lo que demostramos es que se pueden ganar elecciones. Nosotros competimos para ganar. Yo no soy fosfofoso, yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio. Bueno, pues ahí tienen a Enrique Alfaro Ramírez, esta última frase, aquí en la silla donde nos está acompañando. Gobernador, pues en el entendido, y creo que así lo concebimos todos, ustedes son políticos serios, pero rápidamente se pasaron 6 años, lo vemos joven, entero, con muchos proyectos, recientemente comentándose nuevamente su interés de participar en otros ámbitos de la vida como el deportivo, pero creo que sí vale la pena detenernos un momento. Compártanos su evaluación de un sexenio, que además es el periodo de una vida política. Sí, han sido 6 años intensos, por decirlo menos, muy complejos, con muchos desafíos, con circunstancias que hubieran sido difíciles de prever cuando arrancamos nuestra responsabilidad en diciembre del 2018, con una pandemia, con la peor sequía de la historia de este estado, con el momento de más violencia en el país, con la relación más difícil, más tensa que ha tenido el gobierno de Jalisco con un gobierno federal. Fueron circunstancias complejas, pero mi evaluación al final es que pudimos cumplir los objetivos que nos planteamos, que trabajé al límite de mi capacidad, que superamos desafíos muy complejos y que dejamos un Estado fuerte, un Estado que funciona, un Estado con gobernabilidad, con estabilidad política, un Estado que rompe todos sus récords en materia de crecimiento económico, un Estado más seguro del que recibimos, un Estado que pudo reorganizar su transporte público, que pudo resolver el problema de abasto de agua, que logró construir un sistema de salud y un sistema educativo sólidos y que son ejemplos nacionales. Es decir, cuando hago la valoración, hay quien dice que le gustaría oír más autocrítica y ser menos tal vez optimista. Yo la verdad es que me siento muy orgulloso de lo que hice, sé lo que me costó. Cada uno de los temas de los que podemos hablar en esta mesa, los conocí a detalle, me metí a profundidad, pude construir un buen equipo de trabajo, me acompañaron mujeres y hombres extraordinarios con quien pudimos hacer bien nuestro trabajo. No hay algo de lo que me arrepienta, nadie me podrá acusar jamás de corrupto. Traté de actuar con seriedad y cumplí con la idea de quedarme hasta el último día de mi gobierno
para no fallarle a los jaliscienses, a las y los jaliscienses. Gobernador, antes de darle la palabra a mis compañeros, yo sé que todos tienen muchos temas para consultar con usted. A mí me llama la atención porque he podido ser testigo. Durante su sexenio se instaló en la rotonda la estatua de Prisciliano Sánchez, Sí. se rebautizó el Parque de la Solidaridad, se le puso Luis Quintanar, y me queda claro que por el respeto que usted ha manifestado hacia Enrique Ibarra Pedrosa, le interesa mucho el lugar en la historia. Luego, además, y lamento mucho tener que decir, su señor padre ya no está con nosotros, pero fue rector de la Universidad de Guadalajara. Caramba, eso no se ve todos los días. ¿Está contento usted con el papel histórico que va a dejar? Por supuesto, porque al final de cuentas es lo que te queda, Jonás. El poder es prestado, la fama, el sentirte que las puedes todas, eso es pasajero. Y créeme que lo aprendí muy bien desde niño, porque tengo siempre presente la última Navidad que pasé en la casa de mis padres, siendo mi padre rector, que la sala de la casa, el comedor, el recibidor, o sea, todo se tapizaba de regalos. Y algún día mi papá me dijo que no se te olvide que esto no lo vas a ver el año próximo, porque estos regalos son para el cargo, no para la persona. Y aquí vas a ver los regalos de quien te quiere realmente el año próximo. Y así pasó. Ese escenario pletórico de regalos al año siguiente desapareció. Y así es el poder, y tienes que entenderlo. Lo que a mí me tiene muy tranquilo es que el poder que yo tuve, en cada responsabilidad que tuve, lo usé para transformar mi realidad. Y de mí se pueden decir muchas cosas, pero difícilmente alguien puede debatir que transformé la realidad política y muchas de las realidades cotidianas en las que vivimos todos. Platicaba ahorita, si hicieras un recuento de las obras que hicimos, de los espacios que transformamos, de lo que se logró recuperar en términos del brillo de esta gran ciudad y de este gran estado, yo por eso estoy tranquilo y sé además que, aunque seguramente hay mucha gente que no le simpatizo, que no me quiere, pero creo que tengo el reconocimiento público de haber hecho un gobierno serio y por eso puedo salir a la calle con el respeto de la gente. Eso es lo más valioso, lo más importante que a mí me queda después de estos, pues iba a decir 6 años, pero en realidad son muchos años de trabajo político, es el respeto de la gente y el reconocimiento a que he hecho un buen gobierno. Oiga, gobernador, usted ha dicho pues en más de una ocasión que estar, por ejemplo, en un lugar como el suyo, ¿no? En cualquier otro gobernante, pues no es sencillo, ¿no? Y ha hecho pues esa reflexión de que si estuviéramos en su lugar, pues no es nada sencillo, es complejo. Usted hace un momento decía algo de la autocrítica y seguramente lo vio, lo ha dicho, y fue una constante a lo largo de estos 6 años, que usted no la tenía. ¿Qué dice respecto a esto? Que para eso estaban los medios de comunicación que lo hacen extraordinariamente bien. Creo que fue un gobierno en el que hablamos las cosas de frente con los medios. Es decir, a lo mejor es complejo entender los procesos de cambio en la relación entre el poder público y el poder de los medios de comunicación. A mí me tocó vivir esa transición y en un momento en el cual, desde las mañaneras en Palacio de Gobierno, pues se replanteaban de fondo las relaciones en términos de comunicación política. Yo tuve diferencias con algunos periodistas, con algunos dueños de medios de comunicación, pero en general este fue un gobierno en el que la libertad de expresión estaba garantizada, en el que se respetaba lo que se decía. Y nos lo decíamos de frente, es decir, no había nada por debajo de la mesa. Lo que se tenía que platicar en un ejercicio de plena libertad, lo hicimos. Pero me parece que hubo muchos momentos en los que intereses muy específicos buscaron lucrar políticamente con temas muy sensibles y muy delicados para Jalisco. Y yo no me dejé. Esa es la realidad. No soy un político dejado. Eso sí, no. Y había quien decía que eso era soberbia, que eso era mal genio, que era muy enojón, que tenía mecha corta. Todas las historias que oímos son parte también de mi personaje. Construí un personaje político. Y ustedes me conocen en corto. Es distinto el día a día del gobierno y la postura que uno tiene que tomar de firmeza. Yo creo que un sexenio como este, sin firmeza, sin determinación, sin pantalones, válgame la expresión, hubiera sido imposible de llevar. Fue un sexenio en el que necesitabas mucha determinación para decidir, para resistir la embestida del centro, para aguantar el embate político de un proyecto que arrasó en el resto del país, que luego eso se pierde de vista. Es decir, Jalisco fue un espacio de resistencia y para resistir pues necesitabas actuar a veces con mucha firmeza, a veces parecía de más, pero siempre lo hice pensando en que
estaba en juego nuestro Estado y lo defendí en mi lógica hasta donde pude. Gobernador, ¿cómo cuidar la marca de Movimiento Ciudadano en unas versiones que se dicen de que en el 2027 viene un proyecto fuerte de Morena en Jalisco, concentrado incluso en Jalisco? ¿Qué recomendaciones tiene usted hacia los que se quedan dando la cara por Jalisco? Esa sería una primera pregunta. Bueno, resumí esa idea en el día de mi informe, diciéndoles a mis compañeras y compañeros de Proyecto Político que no se olviden de dónde venimos y qué representamos. En eso resumiría la recomendación para lo que sigue, porque la realidad es que cada vez que nuestro proyecto enfrentó un desafío electoral, se dijo que nos iban a ganar, que iban a arrasar con nosotros, que se vivían circunstancias muy complejas. Cuando jugué Tlajomulco y ganamos Tlajomulco, parecía que iba a ser un gobierno, más bien una llamarada de petate, que iban a ser 3 años del primer gobierno de izquierda en la ciudad. Había muchos intereses en que ese proyecto se descarrilara. Recordarán que vino después de mi gobierno, la elección del 2012, el fenómeno Peña Nieto, Aristóteles gobernando Jalisco. Y luego Tlajomulco lo seguimos gobernando, llevamos para 18 años. En Guadalajara pasó lo mismo, Jonás. Cuando ganamos Guadalajara decían, no, es que ahora sí viene lo difícil. Enfrentábamos también a circunstancias que parecían difíciles de superar. Guadalajara ya vamos para el 4º periodo de gobierno. Y el gobierno del Estado fue lo mismo. ¿Tú recuerdas el 2021? El escenario que se vislumbraba en enero del 2021. Recordarán, que Ismael del Toro, entonces alcalde, que iba a ir a la reelección, decidió no competir. Eso generó un desajuste interno muy fuerte. Morena decía que las traía todas, que ahí venían y les ganamos y les pusimos un baile. Y luego vino el 2024, que era imparable el fenómeno de Morena y que nos iban a arrasar y ganamos. Y entonces, lo que yo sigo creyendo es que este proyecto se construyó en la adversidad, que sabemos luchar contra la adversidad y que si pensamos que nosotros lo que representamos es simplemente la idea de la continuidad, la idea de ya somos la primera fuerza, la idea de que somos un gobierno que lo que tiene que hacer es administrar el Estado, entonces sí cometeríamos un error muy grave y podríamos condenar este proyecto al fracaso. Nosotros somos mucho más que eso. Nosotros somos un bastión de la oposición de este país. Nosotros somos un referente de lo que significa la dignidad en la política y eso es lo que nos ha permitido salir adelante, incluso de elecciones tan difíciles. Gobernador, estoy seguro que Irán, Jorge, nuestro estimado Manuel, tienen preguntas para hacerle, pero tenemos que hacer una primera pausa, claro, si nos permite. Vamos a seguir, amigos, con Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco. Recuerden que Directo 24 está en un podcast que lleva el mismo nombre. En todas las plataformas aparecerá minutitos después de que hayamos terminado nuestra transmisión televisiva. Regresamos con el gobernador de Jalisco. Amigos, seguimos en este programa especial Directo 24, como todos los lunes en la noche, hablando de temas importantes y que son trascendentales, pero esta noche en especial platicando con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Gobernador, pues esta charla que hemos tenido entre análisis de la política pública, un poco de nostalgia, recuerdos, bueno, ya nos daba usted algunos comentarios. Yo le quiero preguntar también, antes de darle a Jorge, a Irán, a Manuel, ¿qué significa que haya terminado este sexenio y que se hayan ido figuras como Raúl Padilla, como Jorge Aristóteles Sandoval, que marcaron tanto su lucha política? Sí, 2 personajes que fueron mis adversarios en algún momento. Jorge, además, fue mi amigo, porque nos conocimos desde muy jóvenes y siempre tuve una relación de amistad con él. Pero cuando nos enfrentamos en el 2012 y en el 2015, porque todavía le hizo la lucha en el 2015, se aventó con todo. O sea, la amistad quedó de lado. Por eso te digo que en la política no hay nada personal. Y fue un adversario duro. Era un político que en la calle y en las campañas era efectivo. Y fue un buen agarrón. Nos tocó una época, pues, compartir el escenario político de este estado. Y el otro personaje, Padilla, sin duda uno también es en función de los adversarios que te toca enfrentar en la vida. Para mí el más complejo de todos, Raúl, porque tuve muchos, algunos así, otros así. Él era grandote.
Era un político muy completo, muy duro, muy hábil, poderoso, preparado. Fue un adversario del que aprendí mucho. Y también con quienes tienes ese nivel de diferencias y enfrentas circunstancias tan complejas, creo que es correcto también saber reconocerle sus virtudes y sus capacidades. Y a Raúl yo se las reconozco. Así como señalé lo que yo no compartía con él, también creo que fue un político importante de Jalisco. Oiga, gobernador, yo quisiera retomar la última parte del bloque pasado, hablando justamente del partido político como tal. Se dice en lo nacional que Morena es Andrés Manuel López Obrador. Si yo le pregunto a usted si MC en Jalisco es Enrique Alfaro, seguramente me dirá que no, porque ya ha dicho que hay muchos hombres y mujeres valiosos dentro del movimiento. Pero se logra vislumbrar esta visión que tiene desde Jalisco y la forma en la que se operó en Jalisco a nivel nacional. ¿Cree que es coincidente lo que se ha hecho a nivel nacional con MC? Hoy no, porque yo creo que pensar que se puede traspolar un modelo que se construyó desde lo local con circunstancias específicas a una visión nacional simple y sencillamente por decreto, pues es un error. Construir un proyecto nacional con identidad propia va a requerir de un replanteamiento de fondo de lo que ha hecho MC hasta ahora. Si MC sigue convertido en un espacio construido a partir de la lógica de la mercadotecnia política, para mí está condenado al fracaso. A MC le hace falta un liderazgo fuerte, claro, y le hace falta una estrategia política que sacuda la lógica del sistema de partidos como lo conocimos. Mientras eso no pase, MC va a seguir administrando sus porcentajes pequeñitos, meter algunos diputados y tener un buen presupuesto. Si MC quiere plantearse como una alternativa de futuro, tiene que romper con la lógica de los partidos tradicionales. Hoy eso no es así, aunque digan que es así, no es así. Y yo sí creo que es el proyecto que más posibilidades tendría de hacerlo, es decir, por su diseño, porque no tiene todavía estructuras tan anquilosadas adentro. Yo creo que es un proyecto que podría adaptarse a los nuevos tiempos, pero lo primero que se necesita es una profunda autocrítica y un replanteamiento de fondo. Y lo que dijo al finalizar su informe del miércoles pasado, a lo mejor nos vemos en otra elección, ¿le coloca a usted como esa figura que menciona? Hoy, Irán, se lo reitero porque sí, a lo mejor esa declaración genera algo de ruido. Mi decisión de retirarme de la política está firme. Quiero retirarme de la política, quiero tomar distancia, quiero hacer otras cosas, quiero recuperar las ganas, en todo caso, que se te van acabando con el paso del tiempo. Ha sido un proceso largo. Si en algún momento yo sintiera que puedo aportar algo y creyera que es el momento de regresar, por supuesto que creo que podría yo encabezar un proyecto que reconstruyera MC y que reconstruyera en muchos sentidos un proyecto opositor en este país. Si uno no se siente capaz de hacer cosas trascendentes, pues evidentemente nunca las vas a hacer. Hace 13 años, 14 años, me sentí capaz de encabezar un proyecto para hacer un nuevo partido en Jalisco. Y muchos a lo mejor pensaron que eso era una locura y lo hicimos. Entonces, el asunto es, primero, no obsesionarte con el poder. Es decir, yo no tengo como aspiración en mi vida ser presidente de México. Lo que sí es, quiero poder hacer, en los años que me queden de vida, lo que me nazca hacer. Y si algún día tengo ese deseo y ese empuje, si la pregunta es si creo poder hacer algo así, absolutamente creo que lo podría hacer. Gobernador, mirando atrás, ¿qué decisiones políticas en materia de seguridad implementó su gobierno que usted considera fueron exitosas y cuáles cambiaría a lo mejor o cuáles le diría a la siguiente administración que puedan adoptar para seguir en esa línea de pues combatir la inseguridad que vive este país, esta situación tan complicada, con lo que hemos visto en este cambio de gobierno y sobre todo
con este fin de semana tan negro, tan difícil que vivió el país. Sí. Bueno, Jorge, el tema de la seguridad fue el desafío más complejo de los 6 años, por supuesto. Más que la pandemia, lo he dicho. O sea, la pandemia fue un reto de otra naturaleza. El problema con la agenda de seguridad es que ha sido o te ha impuesto una dinámica de trabajo de 24/7 durante 6 años. Es decir, todos los días te despiertas, comes y te duermes con el tema de seguridad presente. La decisión más importante es haber tomado bajo mi propia responsabilidad la agenda de seguridad y la comunicación sobre seguridad, porque hubo muchos señalamientos sobre eso. Yo decidí ser el que le iba a informar a las y los jaliscienses sobre cómo íbamos con esta agenda. Encabecé las reuniones del Gabinete de Seguridad de manera permanente. Me metí de lleno en la reconstrucción de algunas cuestiones que estaban ya rebasadas, es decir, que esta ciudad no tuviera una policía metropolitana era un absurdo, y pudimos construir un modelo de alcance metropolitano. Pudimos reorganizar nuestro sistema de videovigilancia y tener hoy un escudo urbano que funciona y está articulado y empieza ya cada vez a dar más resultados. Pudimos generar un buen acuerdo y una buena coordinación con las instancias federales, que era un desafío porque había mucha tensión con el gobierno federal y en la agenda de seguridad nunca hubo ese desajuste. Pudimos hacer un trabajo sobre todo de ajuste de la estrategia de manera semanal. Semanalmente ajustábamos y veíamos delito por delito cómo teníamos que ir apretando. Se hizo una buena reconstrucción de la relación con el Poder Judicial, porque allá había un vacío muy profundo, es decir, la puerta giratoria de policías que detienen delincuentes y jueces que los sueltan. Pudimos replantear eso. La Fiscalía tuvo una reconstrucción interna muy profunda. Yo creo que se hicieron muchísimas cosas, muchas que a veces no se ven, porque evidentemente lo que más suena, lo que más ruido hace, siempre son las noticias malas. Pero en general, cuando yo digo que bajamos, o más bien, cuando podemos demostrar que los delitos relacionados con la seguridad pública se redujeron en 6 años 63%, yo sí creo que entregamos un buen resultado. Los homicidios se lograron reducir 30%. Y la percepción de inseguridad, según las mediciones del INEGI, está en el nivel más bajo desde que se mide este indicador. Entonces, sin jamás tomar esto que te digo como cantar victoria, lo que sí creo es que los resultados de cómo llevamos un Estado que estaba verdaderamente en una crisis de inseguridad hacia finales del 2018 y principios del 2019, a mí todavía me tocó la mitad del 2019 el pico más alto en materia de inseguridad. Era el coletazo final de la descomposición total que tuvo el sistema de seguridad en este Estado. Reconstruir todo eso es una de las cosas que más orgullo me dan. Y puedo decirte que cada decisión que se tomó me parece que dio resultados. Y claro, hubo momentos difíciles. Yo recuerdo los episodios del 4, 5 y 6, la desaparición de los muchachos en Lagos. Bueno, hubo momentos muy duros, pero la lucha fue permanente. Perdimos vidas de mujeres y hombres muy valiosos, de policías que se quedaron en el camino para cuidarnos a todos. Y el balance al final, cuando yo explico los resultados y cuando trato de decirle a la gente, y sobre todo a quienes informan, a los analistas, a los periodistas, que reducir a ese nivel la inseguridad no es asunto menor, lo digo porque sé lo que cuesta llegar hasta ese punto, porque trabajamos muchísimo y porque yo estoy muy orgulloso de los resultados que entregamos. Sí, sin duda, costaron vidas. Y en el legado que le deja al futuro gobernador, ¿qué medidas cree que deba de seguir utilizando con estos medios y en qué debería de mejorar, apretar, ajustar con este aprendizaje tan grande que ha tenido en este tiempo? Jorge, de no darle ningún consejo a quien viene después de mí. ¿Cómo? Yo creo, sí. Yo creo que Pablo es un político que tiene experiencia, ha gobernado ya. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Tal vez sería solamente el insistir en la importancia de que la agenda de seguridad tiene que llevarla directo el gobernador, que no la puedes delegar, que no puedes dedicarle tus ratos libres, que es todos los días. Y yo creo que Pablo es consciente de eso. Él fue parte de los resultados que te estoy platicando, porque él estuvo presente primero como alcalde de Zapopan, luego como alcalde de Guadalajara. Entonces creo que él sabe lo que se hizo y las cosas que se puedan hacer mejor, ojalá lo logre. Yo creo que tiene un buen equipo y creo que
es plenamente consciente del desafío que va a enfrentar. Insisto, nos tocó un sexenio difícil, pero para como arrancó a ver cómo se pone. Estimado Manuel, por favor. Gracias, gobernador. Yo creo que el momento más sublime del gobierno, y lo he dicho aquí, fue cuando vino la pandemia. Trabajaron muy bien el gobierno y la sociedad, y como parte de la sociedad yo cuento a la Universidad de Guadalajara. A mí me sorprendió mucho esa sinergia tan buena entre todos los sectores. Pero luego después se vino la otra parte y terminó siendo un conflicto entre universidad y gobierno. ¿Por qué siempre, no siempre, pero la mayoría de los gobiernos en algún momento del sexenio terminan peleados con la universidad? ¿Por qué? Yo creo que han sido circunstancias diferentes. Yo a la universidad le reconozco, y al rector Villanueva en específico, el papel que jugaron en la pandemia. Los resultados que entregamos y las miles de vidas que yo creo que salvamos no se podría explicar sin la participación de la UDG. Fue vital y fue muy importante. Y la universidad le siguió aportando muchas cosas a Jalisco, no solo en el manejo de la pandemia. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con otros gobernadores, a los que Raúl Padilla les declaraba la guerra por un asunto presupuestal siempre, o sea, cuando tú revisas dónde empezaba el conflicto, era el pleito por el presupuesto. Acá la diferencia es que el proceso fue al revés. La decisión de terminar de una vez por todas esa lógica de relación institucional entre la universidad y el gobierno de Jalisco fue mía. Yo tomé esa decisión. Tengo presente el día, el momento, la circunstancia y dije, se acabó el gobierno que acepta chantajes de Raúl Padilla. Así fue. Y a partir de ahí tomé decisiones muy concretas, ustedes las conocen, el tema del presupuesto del museo y una serie de acciones que desencadenaron una reacción muy radical, muy dura. Cientos de marchas en Casa Jalisco con jóvenes. Y de nuestra parte hubo firmeza en la determinación. Al final, yo creo que hay que decir, el tiempo pone las cosas en su lugar. Yo me siento muy orgulloso de que demostré que la lucha que yo di era para que nunca más la Universidad de Guadalajara fuera utilizada como rehén político de nadie. Que la universidad sea la universidad de todos. Y que cuando eso sucediera, así lo dije, íbamos a poder fortalecer a la universidad. Y lo cumplí, porque le dimos a la universidad un presupuesto constitucional, lo que nunca había sucedido. Y entonces, creo que al final de cuentas hay luchas que valen la pena. Esa lucha valió la pena, porque durante muchos años los gobernadores de Jalisco estuvieron sometidos con Raúl apuntándoles y diciéndoles o me cumples o te aviento a la universidad encima. Y todos se doblaron. Y al final de cuentas yo decidí no doblarme, decidí aguantar y decidí demostrar el profundo cariño que le tengo a mi universidad porque mi padre fue rector. Pero hacerlo bajo otra lógica, no bajo la lógica de la amenaza. Ese es el cambio de fondo. Y cuando esta historia terminó de una forma que pues, difícilmente nos hubiéramos podido imaginar, yo tengo que reconocerle a Ricardo Villanueva que tuvo la altura de miras para volverse a sentar en la mesa y juntos reconstruimos esa relación y logramos cosas tan importantes como las que hoy estamos viendo. Bueno, hace unos días lo acompañé a arrancar la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, en California. El presupuesto constitucional es una realidad. Acabamos de inaugurar el Centro Universitario de Tlaquepaque, inauguramos el de Tlajomulco, garantizamos ya juntos que Jalisco tenga 100% de cobertura en educación media superior, que era un propósito que teníamos. Es decir, con la universidad se reconstruyó la relación, pero tuvo que venir una sacudida fuerte, porque lo que querías cambiar no era cualquier cosa, era una estructura enquistada y una estructura que ya no funcionaba. Señores, tenemos que hacer una pausa. Yo sé que todos todavía quieren preguntarle más al gobernador Enrique Alfaro, pero regresamos rápidamente. Recuerden que todo lo que nos está compartiendo Enrique Alfaro Ramírez lo pueden escuchar en nuestro podcast, Directo 24. Ya volvemos. Qué bueno que siguen en la programación de Quiero TV esta noche en la que estamos en Directo 24 charlando así, en una plática directa sobre sus experiencias, sobre su aprendizaje y sobre lo que está dejando para el estado de Jalisco el gobernador Enrique Alfaro. Antes de seguir en el diálogo con él, vamos a ver este pequeño video que nos habla de lo que todavía tiene que hacer, porque es hasta el 6 de diciembre que se va.
En 6 años de trabajo, actuando con dignidad, construimos el mejor sistema de salud de México. Hicimos lo que parecía imposible, iniciar el saneamiento del río Santiago. Construimos el sistema de plantas de tratamiento en el río Sula, los colectores y la ampliación de la planta en el Ahogado. Logramos construir el mejor sistema de transporte público de todo México. Gracias, Jalisco. Valió la pena luchar. Bueno, pues ahí lo tienen, gobernador, es parte de los mensajes de su 6º informe de gobierno. Y bueno, hemos platicado aquí en la mesa sobre el tema del transporte masivo, sobre el tema del agua potable, hemos hablado sobre la infraestructura. Bueno, nos hemos referido varias veces todos al tema de las carreteras, las estatales y las federales. Y hace unos minutos usted nos decía que se va con la tranquilidad de haber hecho durante 6 años una transformación, que no le regateó nada. ¿Cómo ve a Jalisco en este momento? Sobre todo en un entorno, permítame agregar, en donde tenemos un gobierno central, el de la Ciudad de México, que arremete con todo. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene muy clara su visión y donde pareciera que los estados pues tienen que alinearse. Y hay un discurso muy así como de, ¿estamos o no estamos? ¿Usted cómo lo revisa? Yo veo a Jalisco como el estado más fuerte de todo México. Veo a Jalisco en un gran momento. Hace poquito estuve en San José, California, en el Silicon Valley, escuchando las opiniones de las empresas más grandes del planeta en la agenda de la industria electrónica, de la innovación, de la tecnología, y la confianza que hay en nuestro estado es brutal. Es algo muy trascendente el escuchar, por ejemplo, que pudimos, después de mucho tiempo de intentarlo, traer a Jalisco una etapa de la fabricación de los chips, de los famosos semiconductores, un desafío que parecía imposible. Ya 2 de las más grandes empresas del mundo van a hacer aquí lo que se conoce como el packaging y el testing, que es una etapa del proceso de estos semiconductores, que van a ser superchips además, y eso va a marcar un antes y un después en la vida económica de este estado. Cuando tú ves que estamos construyendo los 2 mejores aeropuertos del país, en Guadalajara y en Puerto Vallarta, cuando ves que nos hemos consolidado como el gigante agroalimentario de México, cuando te das cuenta de cómo somos hoy Jalisco, el estado mejor conectado del país, yo creo que es cuando puede uno dimensionar el nivel de fortaleza que se ha logrado generar en el estado, sí en su infraestructura, pero también en su estabilidad política y en su gobernabilidad. Porque aquí hay paz laboral, y se dice fácil, pero no es fácil construir eso. Porque aquí hay entendimiento con las fuerzas políticas, ya hay respeto a pesar de las diferencias, porque aquí hay separación de poderes auténtica, porque hay muchas cosas que nos hacen muy fuertes ante una realidad sobre la que todavía hay muchas dudas respecto a qué va a pasar. Jalisco tiene rumbo y eso es muy valioso. No significa que el nuevo gobierno que encabezará el gobernador electo Lemus tenga que hacer lo mismo que hicimos nosotros. Yo espero, insisto, que lo haga mejor de lo que lo hicimos en este sexenio, pero la realidad es que creo que sí sentamos las bases para que Jalisco sea, desde mi punto de vista, en muchos sentidos, una especie de isla, en medio de un escenario nacional en el que, insisto, el futuro es todavía muy incierto y creo que Jalisco, cuando menos, tiene una ruta trazada que se ha construido de la mano de muchos sectores y actores de la sociedad que a mí me hacen pensar que vienen cosas muy buenas para el Estado. La línea 4, por ejemplo, ¿es un sueño cumplido? Casi, todavía no la acabamos, pero ha sido un viacrucis. Es que cuando escuchas todo esto, sobre todo en las campañas, ¿no? Que escuchas, voy a hacer las líneas y el teleférico, es muy complejo hacer un sistema de transporte masivo. A mí me tocó terminar la línea 3, que nos la dejaron ahí a medias. Me tocó hacer mi macro periférico, que por cierto la semana próxima ya entregamos finalmente la llegada hasta Tonalá de mi macro periférico. Y me tocó hacer la línea 4. La línea 4 voy a dejar la obra terminada para que inicien las pruebas ya en unas semanas más. Seguramente ya con pasajeros le tocará inaugurarla a Pablo, pero pues para mí es exactamente igual, porque el haberme ya subido, y ahora que viene la presidenta Sheinbaum, espero hacia finales de noviembre, vamos a poder hacer un recorrido ya más completo y ver la línea 4 funcionando, pues sí es algo por lo que me esforcé mucho y una de las alegrías como proyecto pues más importantes de mi gobierno, aunque cuando me preguntan cuál es mi obra emblemática o la favorita o la más importante,
ahí siempre tengo dudas, porque sí, la línea 4 es la que tiene un significado más profundo por la historia de lucha en Tlajomulco, pero yo cuando paso por Periférico, lo que ahí se hizo, la obra de transformación del Periférico y del sistema de transporte masivo, para mí es muy importante. El Hospital Civil de Oriente en Tonalá, que vamos a inaugurar a finales del mes, es una obra que tiene también un significado especial. El Instituto de Cancerología, que en tamaño, en magnitud, es una obra espectacular. Por supuesto, el sistema de abasto de agua del Río Verde, que trabajé de veras 6 años. Me cuesta trabajo explicar lo que me costó en lo personal sacar ese proyecto adelante, porque fue una batalla compleja con el gobierno federal. Yo creo que todas esas obras, cuando fui, por ejemplo, a la unidad López Mateos, que era la unidad donde yo donde jugaba fútbol en la prepa, en los Belenes, eran canchas de tierra, y hoy cuando la ves transformada, pues sientes muy padre. Cada obra tiene un significado especial, cada obra tiene un sentido, y por supuesto, tal vez la que en términos de cambio más impactante se me hace, pues es la de Paseo Alcalde. La manera como logramos desafiar la lógica de quienes decían que íbamos a colapsar la ciudad si le quitábamos los coches al alcalde. Hoy, cuando ves esa avenida llena de gente, llena de vida, llena de actividad, pues entiendes que los cambios profundos no se hacen con decisiones sencillas. Esa fue una decisión muy dura, que generó mucho debate, que tuvo muchas resistencias y que hoy, pues, cuando la veo me llena de orgullo. Oiga, gobernador, ahí hablaba bueno, se refería a las obras que son visibles, ¿no? O sea, el concreto, ladrillo sobre ladrillo y demás. Hay otras cosas que requirieron otro tipo de esfuerzos. Yo recuerdo que el primer evento, la actividad que tuvo como gobernador, una vez que pasó todo lo protocolario, fue en el río Santiago, justamente ahí en el puente que une Juanacatlán y El Salto, y la promesa de que en su gobierno se iba a sanear. ¿Hasta dónde llegó hasta donde usted quería ese trabajo de saneamiento? ¿Continuará, considera esto? ¿Se logró convencer en lo federal para cambiar esa lógica? Llegamos hasta donde se pudo con recursos estrictamente estatales. El gobierno federal no puso un peso y nosotros generamos una inversión de más de 7,000 millones de pesos. Pudimos lograr un nivel de saneamiento de arriba del 75%. De las aguas negras que antes se iban sin tratar directo al río. Se ha avanzado mucho, pero falta todavía mucho por hacer. Lo platicaba hace algunos días con los dirigentes de una organización que ha dado esa batalla desde hace muchos años, y les decía que la decisión que yo tomé fue iniciar por el tema de saneamiento. Hay quien cuestiona eso y dice, no, bueno, es que se tenía que haber trabajado en muchos otros frentes. Lo que yo les explicaba es que mientras siguieras tirando aguas negras al río sin tratar, todos los demás frentes serán lo de menos. Entonces nos concentramos en 2 cosas: saneamiento, colectores y plantas de tratamiento, y la política de salud pública, los nuevos hospitales, particularmente con enfoque para atender las enfermedades renales. El nuevo de Ocotlán, que inauguro en 15 días, y el nuevo del Salto, que también ya inauguramos y entregamos y está funcionando. Entonces, en términos de saneamiento, con la ampliación de la planta de Logado que acabamos de entregar, ahora sí, ese punto crítico que es el Salto Juanacatlán, se va a sentir la diferencia. ¿Por qué no había pasado eso? Porque lo que hicimos previo a terminar la planta fue todo el sistema de colectores. Antes las aguas negras corrían a cielo abierto por arroyos y canales y descargaban ahí en el Salto. Sí, sí. 2,600 litros por segundo de aguas negras. Hoy esas aguas negras van en tubos, en colectores, y van a llegar a una planta que va a sacar el agua totalmente limpia. Y en lugar de tirarla al río, la vamos a usar todavía, o le vamos a dar un reuso, sobre todo para temas industriales, que se llama el proyecto de la línea morada. Eso es un cambio de fondo. ¿El río está saneado? No, pues claro que no, va a ser un proceso largo. Sanear un río lleva muchos años, pero el paso número 1 es dejar de tirarle aguas negras a los ríos. Ese proceso ya arrancamos. Falta un proyecto de infraestructura que ya acordamos con el gobierno federal, que Pablo va a empujar en los próximos años, que es un sistema de 3 plantas pequeñas en la barranca, donde se ve una cascada. Cuando tú vas a la barranca ves una cascada que es de agua sucia. Ahí se va a hacer una planta. Son 3 pequeñas plantas de 1 metro cúbico por segundo, y con eso habremos logrado ya el 99% del saneamiento del río. Eso se puede hacer en el corto plazo. Entonces avanzamos muchísimo, sentamos las bases para que se sanee el río, y claro que ese esfuerzo va a tener un corte de caja que va a ser
pasado mañana vamos a presentar los resultados, dónde nos quedamos, y confío en que Pablo es consciente de que hay que seguirle, y me dio mucho gusto escuchar a la presidenta Sheinbaum diciendo que ella ahora sí se va a meter. Eso no sucedió en el sexenio anterior, a pesar de que era un desafío que debíamos haber compartido todos los órdenes de gobierno. Gobernador, en el tema de transporte público, retomando un poco el tema, en la semana pasada brincó el tema de la propuesta que tiene Morena para que en lugar de la línea 5 por carretera Chapala se vaya más al oriente. Sería un grave error que se le apueste a un sistema que quedaría subutilizado por el momento cuando el proyecto de carretera Chapala se ve más viable por todo el aforo que tiene. Yo lo que creo, Mario, es que cualquier proyecto tiene que construirse a partir de un análisis técnico objetivo, no de ocurrencias políticas. El estudio sobre el sistema de transporte del aeropuerto, en principio, hasta mi macro periférico, el cruce de periférico y carretera Chapala, está más que estudiado y tiene un nivel de demanda que lo justifica plenamente. Creo que el planteamiento que hace Pablo de poder llevarlo incluso al Agua Azul daría perfectamente, aunque todavía no hay un estudio técnico sobre esa parte. Lo que sí te puedo decir, porque eso sí lo conozco, es de periférico al aeropuerto y el ramal hacia el corredor industrial del Salto está sobrado en términos de demanda. O sea, es decir, se justifica plenamente. Los alcaldes están en su derecho de hacer planteamientos distintos, pero lo que no se puede es gobernar esta ciudad a partir de ocurrencias. Yo lo que planteé en la Junta de Coordinación Metropolitana es que cualquier proyecto que se ponga sobre la mesa tenga fundamento. Yo lo comenté en otro ánimo y además una mujer muy respetuosa y muy inteligente, la presidenta municipal de Tlaquepaque, que es de Morena, tiene la idea del proyecto del teleférico hacia el Cerro del Cuatro. Yo le dije que desde ahorita estaba nuestro equipo a su disposición para empezar a hacer los análisis de un modelo que yo no conozco. Yo no te sabría decir si funciona, si no funciona, pero hay que estudiarlo. Lo que sí es que la cartera de proyectos en materia de transporte público sobre la cual se va a construir la agenda del próximo gobierno está ya sobre la mesa y tiene muchas horas y mucho dinero metido para hacer los estudios. Ampliación de línea 1, de periférico hacia San Agustín y Santa Anita. Ese es fundamental. Ampliación de línea 3 hacia Tezistán y el ramal del BRT hacia Valle de los Molinos. Y por supuesto, la línea 5 que ha planteado Lemus hacia el aeropuerto de Guadalajara. Imagínate, si hiciéramos esas tres cosas en los siguientes 6 años, pues ya estamos del otro lado. Es decir, también hay que ser consciente de las limitaciones presupuestales. Pero yo lo que esperaría es que esta ciudad siga tomando decisiones a partir de criterios técnicos más que políticos. Gobernador, ¿cuál es el corte de caja de la red carretera? Y si tuvieras otros 6 años más, ¿qué otra cosa ampliarías? Porque pues siempre falta conectar a nuestro estado, ¿no? Me gustaría. No, a ver, la red estatal queda al 94% de reconstrucción. Es decir, el 94% de la red carretera ya está en condiciones de operación adecuadas. La red estatal. Lo que pasa es que mucha gente desconoce cuándo termina una carretera estatal y cuándo empieza una federal. Más bien muy poquitas saben. Muy poquitas, sí, sabemos, no nos confundimos. Las carreteras que hoy están hechas pedazos son las federales y ahí el gobierno del estado no puede meter recursos por ley. Entonces, cuando tú ves la carretera Autlán, la carretera 80, hecha pedazos, o la 200 de la costa, la que atraviesa toda, la que va por todo el litoral de Jalisco, o la 70 que va a Meca hecha pedazos, hasta Mascota, necesitamos que la gente sepa que no son obras del Estado, son obras que la Federación dejó durante 6 años caerse a pedazos. Y ahí puedes incluir López Mateos, que ya está muy deteriorada, de Santa Anita hacia el sur. Puedes incluir la carretera Chapala, que también es una carretera federal y poca gente lo conoce. Entonces, lo que yo puedo decir sobre el tema de carreteras es, la red estatal prácticamente quedó reconstruida, 94%, nos falta un poquito, pero ya es cualquier cosa. Hicimos carreteras muy importantes, Jorge, las 2 de la zona norte, la de Huejuquilla, Bolaños y la de Colotlán, Aguascalientes, son obras que van a cambiar la dinámica de la región más olvidada y más pobre de Jalisco. Y las 2 grandes apuestas de conectar la sierra con la costa, la carretera Talpa, Llano Grande, Tomatlán, y la carretera Autlán, Villa Purificación, Chamela. Esas obras creo que son, en materia de conectividad, emblemáticas, y me parece que se hizo un trabajo muy serio en ese sentido, que ahora el gran desafío es que el gobierno federal arregle la red que dejó caer a pedazos y que ya la presidenta me comentó que sería una prioridad para el próximo año. Confío en que así sea. Todos confiamos en que así sea. Ojalá, por el bien de Jalisco. Oiga, gobernador, tenemos casi que hacer una pausa, pero
dispénseme, yo estoy así como regresando un poco sobre asuntos quizás relacionados con la nostalgia y lo que se está terminando con su ciclo. Pero también está el tema de la evaluación de nuestros gobernadores. Muchos ya terminaron y se fueron muy bien calificados. Usted se va entre los primeros 10, arribita de los primeros 10 mejor evaluados. Hay una consulta que se comparte periódicamente en las redes sociales, consulta Mitofsky. También eso es parte de su satisfacción. Es decir, nos decía hace rato, hay quienes no les caigo bien, pero a muchos les caigo bien. Me acuerdo al inicio del sexenio, yo andaba como en el lugar 28 o algo así en Mitofsky. Siempre he tenido mis reservas con las encuestas, las buenas y las malas. Hoy en la última, si mal no recuerdo, andaba creo que en el 7 o 7 lugar. Sí. Entre los primeros 10. A ver, yo siento que cierro el gobierno bien. Siempre he dicho que cuenta más cómo terminas que cómo inicias. Cada vez que yo inicié un gobierno en Tlajomulco, fueron años siempre, los del inicio en Tlajomulco, en Guadalajara y en Jalisco, muy difíciles, con un nivel de tensión social muy duro. Yo lo sentí en la calle. Siempre digo que el termómetro de la calle no engaña. Cuando salí a la calle en Tlajomulco, en Guadalajara y en Jalisco en el primer año, no se sentía padre. Lo que sucede es que cuando haces bien tu trabajo y cuando con el tiempo le demuestras a la gente que las decisiones duras que tuviste que tomar valieron la pena, la percepción cambia. ¿Cómo es hoy mi presencia en la calle? Pues muy diferente, muy positiva y me da mucho gusto, porque más allá de las encuestas, que por supuesto pues dan gusto ver buenos números, yo en la calle hoy siento un ambiente como en mis mejores tiempos. Tal vez el mejor momento fue el 2012, ¿no? Después de perder la elección, que era así como el rey sin corona de la política en Jalisco. Había perdido, pero estaba en un gran momento de popularidad. Dicen que el poder desgasta y tal vez sea cierto, pero hoy me siento en un momento en el que con la gente hay de nuevo una conexión que hacía mucho tiempo no sentía. Gobernador, vamos a hacer una pausa si nos permite. Amigos que están en la mesa, todos ustedes que nos acompañan, nos queda un segmento todavía con Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco. Volvemos. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros en Directo 24 en este programa tan especial que tenemos esta noche con todos mis compañeros en la mesa, con Jorge Veleta, Irán Espinosa, Gaby Aguilar, con Manuel, con Mario, pero también con el gobernador Enrique Alfaro. Veamos este breve video que recogemos de hace unos pocos días para seguir en la charla con el mandatario del Estado. Estaré presentando la iniciativa de reforma que nos va a permitir iniciar la discusión para que Jalisco le ponga un alto en seco a la Federación y sus abusos y para que si no hay un trato justo para Jalisco, tomemos el camino de la salida del pacto fiscal. Y quién sabe, a lo mejor nos toca una última campaña en el futuro. Bueno, pues ahí tienen a Enrique Alfaro. Yo estuve presente ahí en el informe, en el Palenque. Ya nos explicaba usted, gobernador, por qué en el Palenque, qué significa. Pero lo que no se alcanzó a ver en el video fue la explosión que generaron sus palabras. Quisiera comenzar y preguntarle, ¿cómo está esto de la iniciativa? ¿Se está trabajando y en qué consiste? Está lista, es producto de un trabajo largo de análisis constitucional, de análisis fiscal, de una consulta pública en la que participaron cientos de miles de personas, de una reforma constitucional del Congreso que abre la posibilidad de que Jalisco revise los términos de la coordinación fiscal con la Federación. Es decir, no es una ocurrencia. Tenemos años trabajando en eso. Y mi conclusión es que Jalisco debería iniciar el proceso para salirse del pacto fiscal. Esa es mi conclusión, la adelanto, la voy a presentar. Pero lo que también es cierto es que no hay mecanismos para que eso suceda y se tienen que crear. Se tiene que diseñar una ruta de trabajo para que eso sea posible. Sigo creyendo que al dar un paso hacia el frente y decir estamos listos para tomar ese camino, también podríamos generar en la Federación una reacción para sentarse a la mesa de negociación, cosa que no hicieron durante los últimos 6 años. Porque eso fue lo que yo planteé. La idea de saque no era salgámonos del pacto fiscal, es renegociemos un acuerdo fiscal que le convenga a Jalisco. La Federación nunca quiso hacerlo. Yo voy a plantear la iniciativa porque tengo ese compromiso moral, porque es mi convicción y porque creo que en el futuro la discusión sobre el federalismo fiscal va a ser muy importante. Y yo quiero que Jalisco encabece esa lucha y que quede asentado que aquí inició ese debate.
porque también eso cuenta en el futuro, es decir, el federalismo mexicano no se construyó en un acto unipersonal o en una decisión unipersonal, pero surge de una idea o de una reflexión que abrió un debate nacional que finalmente nos permitió construir algo de lo que yo creo que como país nos sentimos orgullosos. Entonces creo que este va a ser un tema importante y lo voy a presentar en unos días más, la semana próxima, en el Congreso, y que sea la siguiente legislatura la que discuta pues qué es lo que tiene que hacer Jalisco en el futuro. ¿Nuevo León sí acompaña a Jalisco? No, hombre. ¿Está fuera? Porque se habló en un momento del eje con Nuevo León. Se hablaron de muchas cosas con Nuevo León, pero digamos que Jalisco va en serio. Oiga, gobernador, es una pregunta más personal, muy a bote pronto probablemente, pero si el lema de gobierno fue valió la pena luchar, yo le preguntaría, no de obra, no ninguna obra, ¿en qué momento de este sexenio vio algo, conoció a alguien, o se dio cuenta de algo y dijo, valió la pena ser gobernador? Híjole, tengo muchas historias, Manuel, porque cuando pudimos hacer la evaluación final y el análisis que hizo la Universidad de California sobre la gestión de la pandemia, que hablaban o hacían una proyección de cuántas vidas se pudo haber salvado en Jalisco a partir de las decisiones que tomamos, yo lo que sentí es que no hay otra cosa más trascendente que pueda hacer un político que salvar vidas. Tal vez ese momento, tú lo decías, fue un momento quiebre en la administración, en la gestión de la pandemia. Yo creo que ese momento para mí fue sin duda el más gratificante, pero son muchas historias. Hoy estaba leyendo una carta que me mandó una persona, la tengo ahí, es más, para que no crean que es porque estoy aquí respondiendo tu pregunta. Mañana prometo mandarle la foto de esa carta, en la que me dice una persona que por una gestión que le ayudé, de esas cientos que hace uno a lo mejor todos los días, le salvé, o él dice que le salvamos la vida a su mamá. Entonces, cuando tú lees algo así, aunque sea una historia, una microhistoria, es una gran historia y tiene una profunda repercusión, porque al final de cuentas ayudar a la gente, y creo que ha ayudado a miles de personas, es lo más gratificante de mi trabajo. Usted mencionaba algo que pocas veces se sabe, y lo decía. Yo recibí mucha gente ahí en Casa Jalisco. Sí, familiares de desaparecidos, a muchos. Lo decía por ese tema, porque había quien decía que yo era insensible al tema. No, lo que yo no procesé nunca es que un tema tan delicado, tan sensible, se lleve a la cancha política, particularmente de las manifestaciones. Se respeta el derecho a manifestarse, pero si un familiar de un desaparecido me pide una cita, tiene una cita, siempre. Y no lo publico, no sale en mis redes, no lo hago en los medios, hago mi trabajo. Bueno, son cosas que no siempre se saben y a veces se hace otra lectura del tema. El poder resistir, insisto también, el empuje de intereses que querían llevar esos temas tan delicados a otra cancha, pues es parte de lo que tuvimos que hacer durante estos 6 años y aguantar durante estos 6 años. No fue fácil, porque son temas en los que el gobierno no puede decir todo lo que tendríamos a lo mejor que decir. Siempre se habla de la doble victimización y de que tú no puedes decir lo que hay detrás de un caso de esta naturaleza porque estás revictimizando a las personas. Es sin duda una agenda en la que hay que analizar. Lo decía en una entrevista hace poco, es un tema en el que la sociedad deberá reflexionar con mucha mayor profundidad para entender las causas de este dolorosísimo asunto de las desapariciones, ¿no? Porque mientras no entendamos eso, va a ser muy complejo resolver ese problema. Gobernador, hablar de transporte público, pues muchas veces se interpreta como esas grandes obras, inversión, millones de pesos también metidos ahí, pero un buen indicador de una buena gestión del transporte público justamente es cuidar las vidas de todos los pasajeros, ¿no? Y un dato muy interesante que tenemos y que llevábamos un conteo desde Aristóteles, ¿no? Desde esa administración que fue como hubo un incremento muy alto, es justamente llegar a este 2024 y promediar una baja muy considerable de casi un 40% de las muertes
por el transporte público. ¿Cuál fue la política pública más importante que se implementó en su gobierno para poder salvar vidas, para poder tener un transporte público más seguro? Yo diría tres cosas, Jorge. Una, el sistema de pago electrónico. No sé si eso qué tiene que ver con las vidas. Tiene que ver con la distracción de los choferes a la hora de cobrar. Es decir, el hecho de que tú ya llegues con tu tarjeta a cualquier camión, a cualquier sistema de transporte masivo, inclusive la vía pública en Guadalajara, en Vallarta, en Tepatitlán, en Ciudad Guzmán, y pagues con tu tarjeta, ayuda a generar menos distracción en la operación de las unidades de transporte. Segundo, un trabajo intensivo de capacitación que hicimos con los concesionarios de transporte, que yo creo que ha dado buenos resultados. Y tercero, por supuesto, la renovación de flotas. Si tú tienes unidades más modernas, con mejor suspensión, con mejor dirección hidráulica, es más fácil poder operar ese tipo de vehículos que son muy pesados y muy difíciles de manejar. Se ve reflejado en este dato, pero también se ve reflejado en la evaluación del usuario, porque en la última encuesta de evaluación que hace la gente sobre el transporte público, ya traemos arriba de 80 de calificación. Yo recibí un transporte que estaba abajo de 5 de calificación. Entonces, yo creo que sí hay un cambio de fondo, y resaltaría algo que, como tú dices, más allá de las grandes obras y de las acciones de gobierno, pudimos hacerlo sin aumentar la tarifa del transporte público. O sea, mantuvimos en 9.50 desde el primer día del gobierno hasta el último día del gobierno. Y se debatió mucho sobre el asunto de que si el subsidio, de que si había un programa de apoyo para renovación, y siempre hemos dicho, claro que sí, el transporte público en Jalisco, en Guadalajara, en Jalisco, está subsidiado, porque si no tendrías que cobrar mucho más, porque todos los costos de la operación del transporte han subido. Sin embargo, tiene que haber un componente social. Hoy tenemos un mecanismo de análisis técnico de la tarifa, pero que tiene también un componente social que ha permitido equilibrar en ese nivel, que es de los más bajos, yo creo que del país, la tarifa del transporte, mejorando al mismo tiempo la calidad del servicio. Yo creo que eso ha sido de las cosas más relevantes del sexenio, y que particularmente haya tenido una incidencia en la reducción de las muertes ocasionadas por el transporte público, un tema que ustedes han estudiado ampliamente, pues yo creo que es también algo muy, muy importante. Y además los paros camioneros que en este sexenio no hubo, ¿sí? No, porque con te voy a decir por qué, porque al final de cuentas, lo que nosotros hicimos con los transportistas es decirles, se acabó la corrupción, es decir, el gobernador ya no tiene camiones, ni tiene permisos de taxi, ni les impone los sistemas de pago. Los paros era por una red de corrupción brutal que llevaban a los transportistas a un estado, pues, de colapso permanente. ¿Qué fue lo que hicimos? Decirles, ustedes prestan un servicio, estas son las reglas del juego. El que las acate tiene su concesión, y al que no le gusten las reglas del juego, lo regresan, porque esto es un servicio público antes que un negocio. Con las resistencias, que seguramente las hubo, de verdad era, bueno, pues dame el permiso y ya. Pues ahí, mira, eso que me critican algunos de mis detractores de mi estilo personal, pues ahí es en donde te ayuda, cuando les enseñas un poco los dientes y les dices, aquí hay gobernador. O sea, si quieren que le entremos y si me quieren poner a prueba de que les voy a quitar sus concesiones, calémosle. Y así se calmaron las aguas y tenemos una relación constructiva. Pero insisto, gobernar a veces es eso. Gobernar a veces es plantarte y decir, yo estoy aquí por mandato popular y soy la cabeza de un gobierno. Y el gobierno tiene reglas que se cumplen. Y si no te gustan esas reglas... ¿Ese era el personaje o era la persona? Las dos, yo creo que un poco la combinación. Al final de cuentas, yo fui aprendiendo a lo largo de mi carrera un estilo de gobernar. Tuve responsabilidades de gobierno que me enseñaron cosas. Y muchas veces dudas, no creas que no. Los transportistas no era un asunto menor, lo que se conocía como el pulpo camionero, era pesado, es pesado. Son muchos intereses. Pero yo creo que cuando hablas las cosas con claridad de frente, te entiendes fácil. Y los transportistas pusieron voluntad, aceptaron las reglas, entendieron el mensaje de que íbamos a volver a hacer esto un servicio público y se sumaron, salvo alguna excepción por ahí que siguió peleando, pero en general pudimos transitar estos 6 años sin los paros que tantas veces afectaron a esta ciudad. Gobernador, tenemos que hacer una pausa. Amigos que nos están acompañando, a todos mis compañeros en la mesa, todavía nos queda más tiempo para charlar con Enrique Alfaro Ramírez. Volvemos.
Bien, amigos, estamos en nuestro programa de análisis de cada semana, Directo 24, recibiendo aquí en el estudio de Quiero TV al gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Gobernador, yo sé que podríamos quedarnos aquí mucho tiempo charlando con usted, pero sí nos interesa mucho también recuperar un poco de lo que proyectábamos en el video anterior de su sexto informe. ¿Quién sabe, dijo? Otra campaña. A ver, gobernador, suelte un poquito más. Estoy retirado de la política. No, el 6 de diciembre. Bueno, sí, Ahorita estoy metido de tiempo completo en el cierre de mi gobierno, pero el 6 de diciembre me retiro de la política, me dedico a otras cosas y tengo 51 años. Creo que aguanto todavía un jalón. No tengo planes. Tengo muchas ganas de vivir esta etapa de mi vida sin un plan específico que seguir. Fui el político que más veces fue candidato seguidas de la historia de este estado. Fui candidato en el 2000 la primera vez, y de ahí 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018. Ya, o sea, ahora quiero tomar las cosas con calma. Quiero incursionar en otro ámbito que también es mi pasión, como es el fútbol. Y voy a estar, espero, si Dios me da vida y salud, en condiciones y listo para hacer lo que me toque en el futuro. Y no tengo plan, ni tengo ambición, ni tengo nada en la cabeza en este momento, pero creo que si llegado el momento hay ganas, hay hambre que se necesita para entrar en la lucha por el poder público, pues quién sabe, a lo mejor me animo, no sé, de verdad no sé. Gobernador, al margen de eso y de lo que usted ya ha expresado, su interés en el deporte, ¿usted es lector, televidente, cinéfilo, conferencista? No tanto. ¿Quiere volver a estudiar en la universidad? ¿Qué ve así como...? Todo un poco. Voy a hacer un guión con mi hija que estudia cine, con Sofi. Quiero ayudarle a escribir un guión sobre una historia que hemos platicado. Quiero ser entrenador de fútbol. Quiero ser un papá muy presente con mi hija más pequeña, porque eso me faltó tal vez en algunos momentos con mis otras hijas por mi trabajo. Quiero volver a estudiar. Me encanta la idea de volver a estar en las aulas. Y quiero darme la oportunidad de demostrar que en esta etapa de la vida, después de los 50, puedes inventarte una historia todavía. Espero poder inventarme alguna historia. Algo se me va a ocurrir. Ahí nos platica. Ya les platicaré. ¿Qué carrera le late estudiar? Estoy terminando mi curso de entrenador. Ajá, y voy a estudiar una especialización en dirección de fútbol en unos meses más en España. Por allá voy a andar. Un ratito. ¿Terminando el sexenio se va? Sí. Quiero estudiar unos meses y espero regresar pronto y luchar para tener una oportunidad en el equipo de mis amores algún día. A ver si se me cumple. ¿Cuál es ese? Aunque le doy la mano. Las Chivas Aunque de haya Guadalajara. clásico la semana que entra. Pero también, gobernador, es el gran equipo. El hecho de tener la oportunidad algún día de dirigir, así sea a un infantil de las Chivas, es una de las ilusiones de mi vida. Me encantaría estar en el club que quiero y pues es una ilusión y quién sabe. Peores cosas me he inventado y me han salido, entonces si algún día existe esa posibilidad de entrenar al equipo de las Chivas y hacerlo campeón, ese sería el sueño de mi vida. Muy bien, ¿no? Gobernador, ¿cómo quedó la relación con el grupo Nuevo León, con Fosfoleón, con Samuel? De respeto en lo personal, pero de mi parte de mucha desilusión en lo político. No compartimos una visión de la política. Él ve las cosas de una forma, yo las veo de otra forma, perdón. Entonces no, sin mayor interés de mi parte, cuando menos, de hacer política en esa lógica. ¿Cómo sería, de Jalisco, también de Nuevo León, cómo sería la relación en el 2030? Pensando en un Samuel que a lo mejor le toca la suerte del Bronco. Pero por otra parte, ¿cómo sería Pablo Lemus, Colosio, Alfaro en una disputa de un liderazgo nacional? No me imagino. Yo no veo mi vida futura disputando nada con Pablo o con Colosio. Yo creo que si alguna posibilidad hay de regresar a la política, Mario, sería para ser parte de un proyecto de reconstrucción del sistema de partidos de este país y construir una fuerza de oposición nueva, independientemente si soy candidato o no.
Me gustaría, si acaso algún día regreso, insisto, hoy mi decisión es no, pero me gustaría regresar a construir un proyecto, no a disputar una candidatura, eso se me hace muy chafa. Yo hace muchos años, junto con un grupo de amigos que ustedes conocen bien, que mencioné el día de mi informe, incluso a los que se fueron, porque hay que ser justos, fuimos capaces de construir una idea de un proyecto. Y yo creo más en eso. Yo creo en la idea de construir proyectos más que candidaturas. Entonces, me siento más que capaz de poder encabezar un esfuerzo de esa naturaleza. Y yo creo que personajes como Pablo, como Luis Donaldo y tantos otros políticos que hoy tienen una responsabilidad importante, pues deberán de hacer una reflexión profunda sobre lo que está por venir para este país. Porque si lo que estamos ahora pensando es quién va a ser el candidato del 30, perdónenme la expresión, pero estamos jodidos todos. Hay que pensar cómo se reconstruye la oposición, no cómo le haces para ser candidato. Se ve que con Dante, con Maínez y con Samuel Niamisa, ¿comenzaría con un proyecto primero de un partido estatal? No lo sé. No lo sé. Comenzaré por ser entrenador de fútbol. Ya luego veremos lo demás. Oiga, no, ¿verdad? Pero a ver, usted dice que tiene carácter fuerte, que sabe enseñar los dientes. Cuando está solo o adentro de Casa Jalisco y las cosas no salieron bien, alguien lo hizo enojar, ¿cómo es? ¿Avienta cosas, mienta a madres, patea al perro, o se aguanta todo y nomás se Aquí hay acalambra? algunos que me acompañan a Casa Jalisco. Adelante con las imágenes. Sí. No, nunca he aventado cosas. No sé. No, te lo digo, no. No, sí soy a veces gritón, pero hasta ahí, nunca ofensivo. Nunca ofendo a nadie y soy enojón y yo te diría que administro cada día mejor, como todos, yo creo, con los años te vas enseñando a administrar mejor tus emociones. Y hoy me tomo con más filosofía las cosas. Los corajes que hago son menos de los que se imaginan. Gobernador, aprovechando que está aquí Gaby Aguilar, que es nuestra compañera en la mesa, ¿Y todos? pero en particular Gaby, porque le quiero preguntar sobre las mujeres. Estamos en el año 2024. Perdón. No, las mujeres en Me la habías puesto política. nervioso. No se ponga nervioso, gobernador. Mucho se habló de que es tiempo de las mujeres. Tenemos la primera presidenta, tenemos la primera alcaldesa de Guadalajara. Y cuando estuvo usted en su último informe de gobierno, pues estaban ahí personas que han hecho una trayectoria larga. Mirza Flores, Gaby Cárdenas, estaba también Fabiola Loya. Bueno, muchísimas mujeres que cercanas a usted han trabajado en la vida pública. Para un hombre que pues ha tenido que cargar con muchos obstáculos y salido adelante, ¿qué le anticipa a las mujeres en la vida pública? Mucho éxito. Yo creo que el grupo de mujeres que se ha formado en este proyecto, yo diría cuando menos de 2 generaciones de mujeres, no voy a decir a quién pertenece a cuál porque me linchan algunas, pero hay mujeres ya con mucha experiencia y otras que vienen empujando con mucho talento y que yo creo que van a tener un gran futuro, que se han ganado no por decreto ni por mandato jurídico su espacio en este equipo y que yo creo que en ellas se va a recargar mucho del futuro de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Mencionaste algunos nombres, pero Sí, hay me muchas faltaron más, varios. ¿no? Hay muchas más. Mónica Magaña en el Congreso, Daisy, la que acaba de ganar Ocotlán, muchas mujeres de verdad muy talentosas. Nuestro proyecto no se explicaría sin su fuerza, sin su empuje, sin su creatividad. Qué bueno que acá esa agenda no sea un asunto impuesto por una legislación, sino por la convicción de que en ellas hay talento y capacidad de sobra. Muy bien. A ver, gobernador, respuestas cortas a estas preguntas que vamos a hacer. Principal reto, el más difícil en los 6 años. La seguridad, sin duda. Bueno, por otra parte también, ¿quién lo decepcionó más, gobernador? ¿O quiénes? Esa lista está larga. Esa no tiene respuesta corta. De mis amigos, dices, de mis O, no sé, aliados. de la gente con la que usted tuvo que trabajar, de la gente que participó en el ámbito privado, público, en cualquiera de las áreas.
digamos que al paso del tiempo uno revisa dónde hubo una elección equivocada. No tendría posibilidad de contestar con algunos nombres porque ha habido muchas decepciones en el camino, pero lo que sí te puedo contestar de manera contundente es no cargo con ninguna de ellas. No tengo rencores, lo pasado, pasado. Estoy en paz. ¿Quién fue la revelación en su gabinete? La revelación en mi gabinete. Javier Orendain. Sí, ciertamente. Sí, porque a nosotros los conocía muy bien, a la mayoría, pero Javier hizo un trabajo impresionante, venía del sector privado, no tenía experiencia en el gobierno, y lo que hizo estos años por Jalisco se lo va a reconocer algún día porque mucha de la fortaleza económica de nuestro estado tiene que ver con un trabajo muy serio que hizo él y su equipo del gabinete económico. Otra pregunta, gobernador, y perdón amigos, pero pues me toca hacérsela en esta ocasión. Gobernar significa también trabajar con los que no son del grupo. ¿Quién ha sido su mejor colega desde la oposición? Mi mejor colega desde la oposición, yo creo que Claudia Murguía, como coordinadora de los diputados del PAN, fue muy solidaria. Marcó su agenda, pero al mismo tiempo siempre tendió puentes para dialogar. En la última etapa, el maestro Tomás Vázquez Vigil fue un hombre que ayudó a construir en la etapa, sobre todo postelectoral, una relación positiva en el Congreso. Yo creo que Hugo Contreras en el PRI fue un hombre que aportó y que también puso voluntad. La diputada Erika del Verde Ecologista, Erika Pérez, hizo también una muy buena relación con nosotros. Me refiero un poco al trabajo del Congreso, sí, pero en el trabajo, por ejemplo, en los municipios, con todos los alcaldes de cualquier partido, hicimos una relación de trabajo más allá de colores y de banderas partidistas que yo tengo que reconocer y agradecer, porque mucho de lo que hicimos fue gracias a las presidentas y presidentes municipales que se comprometieron con Jalisco y no con sus partidos. Gobernador Mayor Victoria. La elección del 24. Para mí era también... las elecciones son muchas cosas. Se evalúa el candidato, la propuesta, el partido, pero también son un referéndum del gobierno. También es una evaluación del gobierno. Y había quien decía que era una elección perdida, ¿no? Y la ganamos bien. Y haber ganado la elección del 21 y la del 24, para mí más que un triunfo electoral es una validación al proyecto de gobierno. Gobernador Enrique Alfaro, sé que usted dijo hace unos minutos, yo no doy consejos, se refería a Pablo Lemos, pero yo no me imagino llegar a la gubernatura y no escuchar lo que me diga el que se va. ¿Qué le diría a Pablo Lemos? Platicamos mucho. Yo platico mucho con Pablo. Somos amigos y tenemos estilos distintos, podemos tener puntos de vista diferentes, pero yo creo que Pablo sabe que hay cosas en las que le puedo ahorrar tiempo de aprendizaje y compartimos muchas cosas sobre la mesa, no en todas coincidimos, pero en general hay un buen entendimiento. Yo lo que esperaría más que sugerirle a Pablo es que nunca pierda de vista lo que representa Jalisco para México. Es decir, no puedes gobernar pensando que estás aquí encerrado. Jalisco representa muchas cosas y él tiene que ser consciente. Lo va a ir entendiendo en el camino. Jalisco es mucha pieza, es mucho estado y representa mucho para el país. Y sé que lo va a entender y que lo va a hacer muy bien. El mejor consejo que le daría a Verónica Delgadillo. Que se concentre, no le daría, se lo di porque me lo pidió, insisto, no doy consejos, pero hoy un día me pidió expresamente una opinión sobre el tema y yo le dije, Verónica, un presidente municipal y una presidenta municipal se tienen que concentrar en los servicios públicos básicos del municipio, porque luego pensamos en muchas cosas y queremos hacer cosas innovadoras pero lo básico es
que las calles no tengan baches, que las lámparas prendan, que la basura se recoja, que los parques estén bien cuidados. Esa es la función de un alcalde, que haya una seguridad de proximidad efectiva, y estoy seguro que Verónica lo va a hacer muy bien. Me ha tocado tomar muchas decisiones a lo largo de mi carrera política, pero el haber confiado en Verónica para mí es una de las cosas más acertadas que he hecho. Verónica es extraordinaria, va a ser una gran presidenta de Guadalajara. Lo va a hacer muy bien. Alcalde, perdón, gobernador, y en ese sentido, ¿qué les dice o qué les manda a decir a personajes tan disímbolos como Juan José Frangé o Quirino Velázquez? Que son muy buenos los dos. Frangé es un fregón en lo que hace. Tiene un estilo muy particular. A mí me cae muy bien. Y hemos tenido algunos momentos difíciles. Así es esto, así es el trabajo. Pero Frangé es un presidente muy efectivo, trabaja un montón, tiene mucha cercanía con la gente y tiene oficio. Lo hace muy bien, Juan José. Y Quirino es también, para mí fue una revelación, porque lo conozco desde muy pequeño, desde muy chico, y cuando le di la oportunidad de ser, o cuando más bien le dimos la oportunidad como proyecto político de ser el coordinador del grupo parlamentario, lo hizo muy bien y sacó adelante una campaña difícil, arrancó muy bien su gobierno, es muy capaz. Yo veo a Quirino como uno de los liderazgos más importantes para el siguiente tramo del proyecto. Y no porque no lo vea Juan, pero también Juan ya está más correteado. Pero Quirino es sin duda uno de los personajes a observar en los próximos años. Su conclusión sobre su relación con los medios de comunicación. Que los estimo mucho y que siempre les voy a agradecer las buenas y las malas. Que yo no hubiera sido político sin la relación que construí con los medios, insisto, en las duras y en las maduras. Porque a muchos, no, diría, prácticamente a todos los que están aquí en esta mesa, los conocí en el ejercicio de mi profesión. Tuvimos momentos difíciles, pudimos tener diferencias, pero aquí seguimos y yo lo sigo viendo con mucho respeto a todos. Yo con lo que no voy a poder es con los mercenarios, con eso no puedo. Y no son los periodistas, son algunos dueños de medios de comunicación que construyen agendas específicas para sacar dinero. Con esos no puedo, esos son asuntos en los que yo jamás transité. Y bueno, no me arrepiento de eso. Fijé mi postura, construí una relación que a algunos les gustó, a otros no, pero en general lo que yo puedo decir es, no me explicaría mi carrera política sin el apoyo, el acompañamiento y las oportunidades que muchos de ustedes me dieron. Los más veteranos que me entrevistaban cuando no era... No te quiero golpear tanto, pero... No, la verdad es que con muchos, pues, con Mario desde hace cuántos años nos conocimos en el radio, Manuel lo conozco también con mucho respeto, a todos. No es fácil, la relación de los políticos y los medios no es sencilla, pero yo siempre voy a guardar con aprecio y con afecto, salvo alguna excepción, la relación con todas y todos ustedes. Amigos, adelante, por favor. Bueno, gobernador, es que y eso ya nos queda poco tiempo. Le escucho, es un hombre muy emocional, habla de una ilusión de ser director técnico, su informe estuvo cargado de música que sé que le representa el rock mexicano y, bueno, el rock en español. Entonces quiero preguntarle la emoción, saber si está preparada la emoción para dejar Casa Jalisco, ¿cómo se imagina eso? Sí, leí algún día una novela que les recomiendo mucho de Luis Espota, que se llama El primer día, y es una serie de libros que se llama La costumbre del poder, y un libro que habla sobre el primer día del presidente cuando deja de ser presidente. Es una gran novela, y en muchos sentidos creo que lo que uno tiene que entender, insisto, es que esos son espacios prestados, no son tuyos, no es mi casa. Durante 6 años ese lugar, mi hija pequeña, Nati, y Joana, mi esposa, lo hicieron mi hogar, pero no es mi hogar, es la casa de gobierno. Y yo termino el día 6 y voy a salir, si Dios me da licencia, por la puerta de enfrente del Palacio de Gobierno, como lo hice cuando salí de Tlajomulco, como lo hice cuando salí de Guadalajara, con la satisfacción del deber cumplido y sin ninguna nostalgia ni ninguna atadura, ni con Palacio, ni con Casa Jalisco,
ni con el poder, ni con nada. Es decir, estoy en paz, estoy muy en paz. Gobernador, voy a retroceder mucho el tiempo y me voy a ir a una aula de clases de ahí de la preparatoria 5. ¿Qué se habló? ¿Dónde nació esa idea de este proyecto político que tal cual, pues visto quitando el entorno político, fue un emprendimiento, fue una idea, fue la construcción de un proyecto tal cual que pues concluye en unos días? Sí, pues el encuentro de amigos que hoy siguen siendo mis mejores amigos. Y una coyuntura rara porque la primera vez que nos pusimos a hacer política fue como rivales. En la campaña de Clemente Castañeda yo apoyé a otro candidato y nos ganó Clemente. Pero luego nos unimos en la campaña del siguiente candidato, que era Tomás, y nos hicimos amigos y nunca soltamos esa amistad. Y hoy seguimos haciendo política juntos y yo espero que Clemente y Hugo y pues todos los que vienen de esa camada terminen pronto su ciclo porque los quiero volver a ver como amigos. Fuimos socios mucho tiempo, demasiado tiempo, socios políticos, nos dedicamos más al trabajo y creo que tenemos una buena oportunidad de volver a ser amigos y me va a dar mucho gusto volverlos a encontrar como en la prepa, hablar de fútbol y hablar de cosas trascendentes. Gobernador, le agradecemos mucho por su tiempo. Esperarnos habernos encontrado en el pasado y en el futuro, a lo mejor por ahí en Paseo Alcalde o en Mexicalcingo o en el Mercado Santa Tere. Muchas gracias, Pero gobernador. gracias Gracias a por todos. la atención al auditorio, a Quiero TV, a todos en esta mesa y pues la última entrevista con usted. Muchas gracias. Habrá otra seguramente. En Ya esta veremos. administración. En esta administración. La última todavía nos queda pendiente. Gracias, Jorge, Irán, Gracias. Gaby, estimado Manuel, Mario, amigos todos, descansen.